Caminemos en la luz. ¿Por qué? Porque según muchos cristianos hemos especulado que muchos de nosotros creemos que ya la fábrica de pecado ha cerrado. Y eso es lo que Dios no quiere hablar en el día de hoy. Si eso es cierto, si es cierto que por el hecho de tú ser cristiano ya dejas de pecar. Si eso es cierto, la palabra de Dios va a hablar contundentemente sobre ese tema. Así que no se diga más la palabra mía. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Vamos a leer en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. O sea, vamos a decir cuál es el mensaje. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, obviamente es luz, esto lo digo yo, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no permanecemos en la práctica de la verdad. Ojo, ay, Dios mío, hay que desatar este misterio, pero seguimos. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, o sea, Dios, la sangre de su Hijo Jesucristo, o sea, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, ahora viene el 8, que es el punto central de esta reflexión. Si afirmamos que no tenemos pecado, ay, cuidado con aquellos que afirman que no tienen pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Este es Juan de Zacatau diciendo de todo. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, uy, aquí es que está lo poderoso, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿A quién hacemos pasar por mentiroso si afirmamos que no tenemos pecado? A Jesús, a Dios. Mis queridos hermanos, esto es un tema muy interesante y es un tema que casi nunca se habla, porque he visto que muchos cristianos, en tanto de revestir la apariencia de piedad, han olvidado de que somos humanos y hemos proyectado erróneamente hacia la población, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos que no conllevan una vida de santidad hacia Dios, el que para tú servir a Cristo debe de no pecar. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy? Mis queridos hermanos, el mensaje del día de hoy es dejar saber que no somos limpios, que Dios nos limpia. Ese es el mensaje del día de hoy. Que dejemos de estar proyectando que no pecamos, porque es una mentira. La palabra de Dios dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Y aquí quiero aclarar un punto. Bueno, voy a aclarar primero el punto de santidad. La palabra santidad implica apartado para Dios con fines religiosos. Eso es lo que quiere decir santidad. Santidad no es en el contexto que se ha proyectado, como los católicos algunos proyectan, santidad, yo soy perfecto, yo no cometo pecado. Eso no es realmente la definición de santidad. No. Santidad es apartado para Dios. Cuando nosotros decidimos tomar el camino de Dios, nosotros debemos de reconocer varias cositas. El primer error que yo he visto cometer es que nosotros deberíamos de ser como Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca pecó. Sí, Cristo Jesús nunca pecó. Pero hay que aclarar, no es porque sea Jesús. No. Jesús vino como un hombre normal. Pero hay que aclarar algunos puntos que es importante. Jesús no fue tentado como tú fuiste tentado. Jesús fue tentado como Adán hubiese sido tentado. Adán tuvo un ministerio. Adán no vino
como pude yo venir con una, quizá que mi familia, alcohólicos, mi familia, mis ascendentes puede haber alcoholismo, puede haber drogadicción, puede haber gente homosexual, asesinos, ladrones. No. Jesús nació del Espíritu Santo y aunque nació como un humano, vino a representar de que la prueba que se le dio también, porque parte de su camino, o sea, Jesús hizo todo o sea, Dios cumplió a través de Jesús, su Hijo, todo un plano. O sea, Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos, pero también vino a demostrar que la prueba que se le dio a Adán en aquel tiempo, él podía vencer. Así que esa acusación de Satanás de que Dios es injusto, de que Dios no pone la tentación para que caigamos y después él crucificarnos, es errónea. Entonces Jesús también, parte de su propósito que él vino a hacer en esta tierra, es demostrar que sí se puede vencer. Que la prueba que se le dio a Adán, sí se puede vencer. Y por eso, con esa parte, también podemos entender que muchas de las tentaciones que se le dieron a Jesús también fueron específicas para Jesús. Porque, por ejemplo, yo no puedo convertir este chocolate, yo no lo puedo convertir en agua. Yo no puedo convertir este chocolate en agua. Pero Jesús sí podía convertir la piedra en pan. Satanás no va a venir a ti a tentarte, convierte este chocolate en agua, porque él sabe que tú no lo puedes hacer. Jesús fue tentado como Jesús. Entonces, eso es un punto importante. Jesús murió por nosotros y Jesús nos da esa victoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aceptar esa victoria diariamente. Diariamente tomar la victoria que Jesús nos da. Y Él nos va a limpiar. Él nos va a limpiar, mis hermanos. O sea, hay que entender, mis hermanos, que Jesús nos va a limpiar. Dios viene a limpiarnos. Dios viene a limpiarnos, mis hermanos. Dios viene a quitarnos toda esta mancha sucia del pecado. Viene a quitárnosla con su manto santo. Y quizás no quedemos a la perfección en esta tierra, pero llegará un momento donde sí vamos a quedar a la perfección en esta tierra. Así que, mis queridos hermanos, esto es un punto importante en entender. Jesús viene a limpiarnos. Nosotros podemos aceptar esa salvación, pero nosotros no somos Jesús. Entonces, es importante también dejar saber eso en claro. A ti, joven, me preocupa mucho los jóvenes que quieren vivir una vida de santidad, pero no pueden vivirla porque creen que necesitan estar preparados antes de llegar a Cristo. No, la metamorfosis, el crecimiento, el proceso tiene que estar en ti. Y ese proceso se va a hacer mediante tú aceptas a Cristo y empiezas a caminar con Cristo. Ni antes, ni después. Es ahí. Tú naciste. ¿Pero cómo tú naciste? ¿Tú naciste hablando, corriendo, pensando, calculando? No. Tú naciste así. Algo limpio. Algo limpio. Tú naciste así, como esto. Algo blanco. Empezaste a escribir en él. Empezaste una tabla rasa. Así naciste tú, algo blanco. ¿Entiendes? Entonces Dios va en un proceso llenándote, completándote, haciendo, quitando, perdonando el pecado de tus generaciones, transcurriendo y liberando y quitando esas cadenas. Entonces, mis hermanos, es importante tener esto en consideración. Es importante saber eso. Mis hermanos, no somos perfectos. Si caes, levántate. A ti, joven, que no sabes, a ti, persona que me estás viendo, que tú dices, me gustaría, yo sé que lo correcto es Dios. Yo sé que Dios es poderoso. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, pero en verdad no puedo, tengo tantas cosas que dejar. Eso es un proceso. Y nadie, ojo, mis hermanos, nadie debe impedir ese proceso. Dios va a trabajar contigo, ni yo, ni el pastor, ni nadie. Nosotros tenemos la capacidad de enseñarte. Mira, aquí dice en la palabra de Dios tal cosa. Considéralo. Y el Espíritu Santo va a redarguirte. Te va a quitar esa música mala que tú escuchas. Ese deseo de pornografía. Ese deseo de gustarte los hombres. Si te gusta robar, se te va a ir poco a poco. No es que vas a dejar de ya aceptar a Cristo y ¡pum!
criatura nueva y ya no hay pecado. No, es erróneo, mis hermanos. Cierto, criatura nueva, naciste de nuevo. Ahora empiezas un proceso para dejar ese viejo hombre que está en ti. Como te dijo, como dijo la palabra de Dios y Jesús, que es nuestra mayor inspiración. Jesús, que es nuestro mayor líder. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vivimos en una carne débil y Dios quiere transformarnos. ¿Qué pasa con esas personas que son asesinadas y que aceptan a Cristo ahí en ese momento, pero nunca tuvieron una vida de santidad? ¿No serán aceptados en el cielo? Sí serán aceptados, porque el punto es empezar ese proceso, y aún no se completa ese proceso, como el ladrón de la cruz, que no vivió una vida como quizás la pueda vivir yo, como la puede vivir una persona que está en ese proceso, dejando las cosas malas. Él quizás no tuvo la experiencia de tener la tentación de dejar de robar. Él aceptó a Cristo en el ladrón allá, cuando estuvo con Jesús allá en la cruz, y Jesús le prometió el cielo. Mis hermanos, el punto es la constancia. Mantenerte ahí. Constancia. Es un proceso. Dios va a mantener ese proceso en tu vida. Así que, mis hermanos, con este pensamiento quiero dejarte en el día de hoy. Espero que tú puedas tomar el mensaje central de esto. Espero que tú puedas entender que la Biblia no justifica que seremos perfectos en esta tierra. Habrá una transformación. ¿Por qué seremos transformados cuando Cristo venga? Si aquí podemos ser transformados. Vamos a dejar esta carne, estos deseos, estas ganas de dormir cuando tenemos que orar, estas ganas de dormir cuando tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuál es la definición de pecado? Vamos a desatar misterios aquí. La palabra de Dios dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú quieres orar, pero estás cansado y te acuestas a dormir, eso es pecado, mi hermano. Eso es pecado. Si tú sabes que tienes que predicar la palabra de Dios, si tú sabes que tienes que predicar la palabra de Dios, pero no lo haces, si Dios dice que llevemos y que prediquemos a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación, la palabra de Dios, y no lo hacemos, no predicamos, eso es pecado, mis hermanos. Pecado, bíblicamente búscalo, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú sabes que esto te hace daño, porque tiene muchos químicos, mis hermanos, pues comerlo puede ser pecado. Te estás matando a ti mismo. Te estás matando. Instantáneamente, tú le pides perdón a Dios y luchas por eso. Empiezas en el proceso. Y Dios no va a mirar tu proceso. Dios siempre te mira a ti con la finalidad, con lo que Él te puso. Nosotros todos tenemos un propósito. Con esto culmino. Todos tenemos un propósito. Y ahí es donde Dios te quiere. Si Dios sabe que en ti puso un evangelista, si Dios sabe que en ti puso un predicador, si Dios sabe que en ti puso un profeta, si Dios sabe que en ti puso cualquiera de esos dones y quiere realmente ponerlo en su función, en su trabajo, Dios te ve así. Dios te ve como para lo que Él te creó. Aunque tú te desvíes, aunque tú tomes el camino que tomes, Dios te ve para lo que Él te creó. Solamente que estás yendo por el camino equivocado. Y Él va a tratar de levantar personas como yo, personas que quieran servirle de corazón, para decírtelo. Así que, mis hermanos, con esto culmino. Todo el que se sienta perfecto, sin pecado, por favor, oren por mí, porque yo no lo soy. Yo soy un pecador. Si tú eres de las personas que no eres perfecta y que también fallan, escríbeme en privado o escríbeme en los mensajes. Oración por fulanito, oración por mí. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Acuérdate que todo lo bueno emana de Dios. Así que si yo quiero orar por ti, por tu prosperidad familiar, por tu sanidad familiar, por tu vida espiritual tuya y de la familia, y eso es bueno, proviene de Dios. Así que, reitero, quiero orar por ti. Dios quiere orar por ti. Dios quiere seguir intercediendo por ti. Así que déjame tu petición. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Y espero que se hayan podido llevar el mensaje correcto del día de hoy. Muchas bendiciones.